Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Oriéntese, se aproxima la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Hay una coyuntura nacional que hace que analicemos, que reflexionemos un poco. Se volvieron a sentar el ELN y el gobierno nacional en Ecuador. Se habla de disidencias importantes de las FARC en diferentes campamentos, en diferentes departamentos, y estoy para analizarlo con Jaime Fajardo Landaeta, ex constituyente, ex asesor de paz de Antioquia y uno de los analistas políticos más importantes que tenemos. Doctor Jaime, bienvenido a Oriéntese y hagamos primero un análisis de la coyuntura. ¿Cómo está viendo este país? Oscar, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente de Oriéntese. A ver, ¿cómo lo estamos viendo? Digamos así, en relación con el proceso de paz, hay que decirlo que estamos en una deuda grande con este proceso. Yo digo que todos los colombianos, unos por las influencias que tuvieron, por las distorsiones que se dieron en medio del proceso, por la desinformación y el tóxico que se le añadió al análisis de este proceso de paz, otras por dificultades para implementar los acuerdos de paz, principalmente por parte del gobierno. La FARC me parece que cometió errores en la última fase bastante importantes, como haber dejado el nombre de la FARC. Creo que eso no era lo más conveniente. También el hecho de haber presentado candidato presidencial, yo creo que se la había haber jugado más por mantener esta cuota producto del proceso de paz, los 5 en el Senado, los 5 en la Cámara, y haber preparado más los territorios para lo que venía ahora en adelante. En fin, la verdad es que el proceso no nos ha dado todavía los frutos que merece ese proceso, que los colombianos le hemos dado todo por acabar estos 50 años de guerra, pero todas estas distorsiones, aún con el apoyo de la comunidad internacional, no hemos logrado tener los valores agregados que debía darnos el proceso de paz. Y en el caso del ELN, Oscar, hay que decirlo que desafortunadamente ahora se hace lo que se había hecho en enero. O sea, ahora se evalúa el problema del cese bilateral, qué pasó, qué sucedió. Esto se había hecho en enero o antes de haber culminado la tregua bilateral para poder decir, mire, hay estas falencias, estamos en condiciones de recuperarlas, estamos en condiciones de superarlas y planteemos una prórroga del cese bilateral. Ahora se viene a discutir la posibilidad de todo ello, pero es indudable de que fue tardío realmente este análisis. Ojalá se logre un acuerdo, como se habla incluso de definitivo en el cese al juego, y esto permita discutir incluso el tema de la participación política de la sociedad civil y permita dejar montado algo que realmente no le coloque al gobierno que viene, sea el que sea, partir de cero, sino partir de un acumulado que le pueda dar credibilidad al proceso que está en este momento por el suelo. En términos de la coyuntura electoral, hay que decirlo que en las encuestas pues, se ve ganando los sectores opuestos a la paz. Y se ve ganando por todo lo que le he dicho, las tergiversaciones, las mentiras, todos los desengaños que hay de la gente, el costo que la gente está haciendo de cobrarle a la clase política, todo este daño que ha habido con la corrupción, con el clientelismo, la forma en que ha bajado la popularidad del presidente Santos, que la abogó por un proceso de paz, pero ha tenido serios problemas en la conducción de otros temas del país y sobre todo también en ganar, en vender mejor, en implementar mejor el acuerdo de paz. Tenemos un apoyo internacional grande, pero esto no se ve reflejado en el resto del país, en el resto de los colombianos. Y los colombianos vamos a entender todo lo que está haciendo, pero en unos años después de que termine el mandato de Santos, y esto va a ser muy perjudicial para todo lo que hay que construir para poder culminar la guerra. Doctor Jaime, nos polarizaron otra vez este país, nos metieron miedo, la gente está hablando del castrochavismo nuevamente. ¿Tienen la varita mágica para influenciar psicología de masas negativa, doctor Fajardo? Sí, han trabajado unas metodologías y han trabajado mucho un problema de dominio de masas, muy propio de lo que era la época del fascismo, donde indudablemente la propaganda, la mentira repetida y repetida se convertía en verdad. Eso lo hicieron para el plebiscito, lo están haciendo ahora para la campaña presidencial.
Están hablando del castrochavismo, que la FARC iba a tomar el poder, que Timochenko iba a ser presidente de Colombia, que los dineros que la FARC no había entregado iban a servir para comprar conciencias y votos. Y vimos que la campaña electoral nos demostró otra cosa, al menos en las legislativas. La FARC sacó 50.000 votos, mantienen las curules producto del acuerdo, que iban a volver tristes el acuerdo, ahora dicen que no, que es rectificar, que no van a avalar la Justicia Especial de Paz, es decir, de todas maneras tienen la intención de bajarle mucho a esto y de llevarlo a su mínima expresión. Yo pienso que la gente debe entender en este periodo que falta que todavía es posible hacer un esfuerzo por salvar lo acumulado, por no perder la esperanza, como ya nos dijo el Papa Francisco, por trabajar realmente porque todo este conglomerado, todo esto que hemos acumulado se revierta en justicia social, en verdad, en reparación, en construir la memoria histórica, en lograr consolidar el acuerdo de paz y en buscar que avance la negociación con el ELN e incluso que haya una clara sometimiento a la justicia por parte de las bandas Bacrín y Combos que pululan en el conjunto del territorio nacional. Usted mencionó al Papa Francisco, acaba de decirlo el domingo pasado, el cardenal primado de Colombia vuelve a hablarnos de la cizaña con la que se están acometiendo situaciones, hechos, discursos en este país. Doctor Fajardo, ¿qué piensa de eso? Pues mire que ha sido tan polarizado la situación de este país que ni siquiera el discurso del Papa caló, cuando ni siquiera se metió en asuntos de política interna. Lo que hizo fue decir, no dejemos que la cizaña como tal vaya a carcomer todo lo que hemos construido en relación con el proceso de paz. Eso fue algo que la gente no entendió del discurso, lo entendió momentáneamente. Partió el Papa y volvió de nuevo la polarización. Ellos han sabido trabajar mucho un elemento que es clave, el problema de la conciencia de la gente, el problema de la mentalidad de la gente, el problema del dominio de masas, como decía anteriormente. Y esto es muy dañino porque son cosas que se dicen y luego al comparar con la realidad no existen. Eso del castrochavismo, eso de que vamos a ver igual a Venezuela, eso de que se va a caer la economía del país, eso de que vamos a tener problemas serios con el narcotráfico, porque esto lo toma el narcotráfico en todo sentido. No, Colombia ha sufrido un conflicto donde ha dejado miles de consecuencias que no han sido todavía solucionadas y apenas empezamos a solucionarlo ahora y ya nos advierten de una catástrofe que no existe. No, al contrario, doctor, yo creo que efectivamente sí existe. Las propuestas que ha hecho el Centro Democrático en las últimas semanas, una sola corte en este país, el ataque contra varios periodistas, Daniel Coronel, Matador en los últimos días, lo que acaba de pasar con el tema de los aguacates que nos dicen que van a impulsar la locomotora minera, hechos que reflejan que efectivamente vamos para elementos de dictadura que solo pasan las dictaduras. No, me estaba refiriendo principalmente a lo que eran los contenidos de una realidad que no existía en Colombia, no existió en Colombia. Ahora ya son las propuestas de ellos, son propuestas que han envenenado el ambiente, son propuestas que no son reales y que buscan es retroceder en lo que hemos ganado con el proceso de paz y con la misma Constitución de 1991. Amigos y amigas de Oriente, se me va a ir al primer corte de comerciales. Van a poner este país a votar con putería nuevamente, como nos lo dijeron cuando se votó el referendo por la paz en Colombia. Ya regresamos. Continuamos, amigos y amigas de Oriente, este análisis de la coyuntura a portas de la primera vuelta a las elecciones presidenciales definitivas en esta coyuntura en nuestro país. ¿Qué hacer entonces, doctor Jaime? No, hay que trabajar mucho el hablar con la gente, con la verdad de las cosas. Aquí no ha sucedido lo que ellos pronosticaban iba a suceder en las legislativas. Aquí lo que están tratando de llevar a Colombia es a un escenario que les favorezca a ellos. Acabar las cortes, como usted lo decía ahora, Oscar. Todo en una sola corte, más en la Corte Suprema que está juzgando los casos más delicados de paramilitarismo y los casos más delicados de violaciones de derechos humanos y los casos que comprometen a grandes dirigentes de este país, de la extrema derecha, como es el caso de Álvaro Uribe. Eso es un problema que hay que analizarlo muy bien. Dos, la paz ha creado situaciones muy favorables para Colombia. Mire la industria del turismo, Oscar.
Pero es el turismo... No, los muertos. Ya. La vaina de la disminución de los homicidios, los muertos por combates, el problema del hospital militar nos demuestra de que efectivamente allí ya no hay heridos, no hay esas cantidades enormes de heridos de guerra, el problema del desminado que está bregando a hacer, la forma en que viene trabajando poco a poco, pero viene trabajando el problema de los cultivos ilícitos y cambiarlos por unos cultivos legales, todo lo que se viene haciendo en el territorio, el clamor de las víctimas por la reparación. No se le permitió a las víctimas del conflicto estar representadas en el órgano legislativo. Se acabaron las 16 curules y hasta ahora están buscando unos acuerdos, pero no nos han dicho para dónde va eso y puede que lleven un año discutiendo ese tema. Además de eso, tenemos otro problema serio y es el problema de la lucha por la equidad social, que venía trabajándose con buen empeño, que el conflicto nos estaba permitiendo destapar unos problemas de orden social, educativo, de salud, y hoy quieren volver de nuevo a que estos temas no sean lo que coloquen al centro. Y el problema es la corrupción y el clientelismo que veníamos golpeándolo duro. Ellos han querido destaponarlo. Yo creo que hay que continuar eso. Volver a retomar las movilizaciones sociales, Óscar. Volver a retomar esas movilizaciones estudiantiles, juveniles, para que efectivamente en estos dos cortos meses de campaña, efectivamente esto se sienta. Yo creo que todavía la esperanza no se ha perdido, pero nos toca redoblar muchos esfuerzos para que la gente se coloque a tono con la realidad que requiere el país. Doctor, digamos la verdad, lo cierto es que a un lado, pues se están haciendo una campaña basada en el odio, en la cizaña, en las mentiras, tal como usted lo está describiendo, pero al otro lado hay una arrogancia enorme que no permite juntar a este país para que haya esa esperanza que usted dice. Sí, me parece que el candidato Sergio Fajardo cometió un grave error, no haber aceptado el llamado que le hizo Humberto de la Calle, que le hicieron con sectores democráticos de izquierda para que intentaran analizar la posibilidad de una candidatura única, mientras el otro bloque se unía. Y vino con una arrogancia de que él no iba a reunirse con corruptos en el Partido Liberal, cuando él, el candidato oficial del Partido Liberal, Humberto de la Calle, quien lo llamaba realmente a trabajar. Ahora siente que la situación no le es adversa y llama a que realmente haya esta unidad. Yo no descarto esa alianza ni descarto otras, pero me parece que estamos llegando tarde. El otro bloque supo trabajar bien, muy bien adecuadamente, con tergiversaciones, con lo que sea, pero supo trabajar bien su propuesta y en la gente acá al lado esa situación. Pero digo que es necesario y conveniente que este tipo de alianzas se hagan. Pero aún más, no temerle a la oposición. No temer la oposición. Si hay que salir luego de la elección de presidente a rescatar la vaina del proceso de paz, rescatar la vaina de la lucha por lo social, todo eso en medio de la movilización ciudadana, pues salgamos. Eso no es un problema. En la política se gana y se pierde, pero también se recupera y vamos a hacer bien las cosas. Entonces aquí tampoco le vamos a tener temor pues a que llegó ya una derecha que va a acabar con todo y nosotros vamos a quedar cruzados de brazos. Por ahora hay que hacer todo lo que sea necesario para que efectivamente una alternativa democrática, de izquierda, de centro, pueda ganar, pero bajar también esta arrogancia que hay en este lado y que ha golpeado duramente esta posibilidad que hay sobre el país. Déjeme decirle, doctor, que la verdad yo estoy presintiendo que lo que pasó con la alcaldía de Medellín, con la arrogancia de Alonso Salazar para generar una unidad que permitiera lograr la alcaldía, va a pasar con la presidencia con Fajardo, cortados con la misma tijera. Hasta ahora está pasando eso, desafortunadamente. No lo queríamos, pero hasta ahora se ha dado ese escenario. La verdad es que lo más importante acá es que las razones primen sobre este problema artificial y ficticio que nos vienen creando y que la gente comprenda incluso el mensaje que hicieron sectores de la iglesia ahora en Semana Santa, cuando lograron hablar de nuevo del problema de la cizaña, que fue un buen mensaje que nos dejó el Papa sobre el territorio nacional. Pero pienso que hay que hacer esfuerzos, porque también hay, Óscar, un elemento que yo quiero plantear, que está contando. Hay una forma de inflar las encuestas. También se están inflando mucho las encuestas, sin que niegue la realidad de que van punteando el candidato de la derecha. Pero hay un criterio de inflar las encuestas para que luego estén bastante infladas. Así la realidad compruebe otra, la gente cree que ese ya es el ganador y todos vamos a correr para el mismo lado. Estamos completamente de acuerdo. Una cosa es lo que nos presentan las encuestas y otra cosa es la realidad que vive este país. El ejemplo de Costa Rica, mire, recientemente ganó el candidato que iba perdiendo por casi 15 votos. Y le ganó sobrado, le ganó casi lo duplica.
lo que demuestra que las encuestas se pueden manipular adecuadamente según los intereses que están al orden del día. Lo que pasó hace 16 años, Serpa 78%, el otro candidato 24%, y cuando fuimos a la segunda vuelta el otro candidato barrió y Serpa se desinfló. Me voy a ir al segundo corte de comerciales y ya regresamos. Vamos a concluir, amigos y amigas de Orientes, este análisis de la coyuntura nacional, de lo que pasa con el proceso de paz, con las posibilidades de un cese bilateral de fuegos por parte del ELN y el gobierno que se está negociando en este momento en Quito, la posibilidad de las FARC como organización política abierta en este país y, por supuesto, lo que va a representar para este país la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Doctor Fajardo, el tema de las FARC es un tema complicado. Ellos han cometido errores, por supuesto, hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que el gobierno no cumplió con los acuerdos firmados, pactados en La Habana. Es cierto que cometieron errores políticos, es más, la última conferencia de las FARC, que los debió haber unido, salieron en dos grupos rotos, divididos. Uno presiente por las actitudes del ELN, que también están rotos en su política frente a la paz de este país, así como está el centroizquierda en este momento roto. ¿Será, doctor Fajardo, que la gente que ha tenido un discurso social en este país, no nos sentamos con los nuestros compañeros, no somos capaces de sentarnos a negociar la paz? Tenemos que hacerlo, pero déjame decirle lo siguiente. A la FARC yo le diría lo siguiente: mire, dedíquese más a un proceso de ayudar a la reparación de las víctimas del conflicto, a hacer reparaciones colectivas a fondo, a ayudar a esclarecer la verdad, a que el Tribunal de Justicia y Paz realmente acoja con beneplácito todo lo que ellos digan por construir la verdad, por señalarle, por marcar una ruta para que otros que tienen que decir incluso muchas más cosas de lo que pueda decir la FARC vengan y lo tengan que decir, a trabajar mucho el proceso político en las regiones donde ellos tenían fuerza, a consolidar proyecto político allí donde ellos antes tenían las armas, hoy las tiene el Estado. Creo que la FARC tiene que dedicarse más a esa tarea, una tarea de hormiga, de base social. Al ELN le digo, trabajen por construir el cese bilateral de fuego. Déjenle al nuevo gobierno esa papa caliente, que sea el nuevo gobierno el que llegue, diga si la acoge o no la acoge, pero que no sea de este lado. Es que el lío del ELN es que va a tirar la pelota para que sea la mesa de diálogo la que defina todo, no que la define el nuevo gobierno, que el nuevo gobierno le diga, aún planteándole una salida al ELN de cese bilateral de fuego, de discutir el término de participación política de la sociedad civil, que diga al nuevo gobierno si continúa o no. Eso ya coloca el panorama en otro nivel. Y al gobierno como tal le digo, aproveche bien este poco tiempo que le queda. Va solamente el 18% de ejecución del acuerdo. Presente los proyectos de ley, así el Congreso no se los apruebe, pero preséntelos, que sea el Congreso el que diga que no. Pero enfrente, encare este Congreso y encare el nuevo, dejándole unas iniciativas para ver cómo corre la cosa. Pero el problema que hay entre los que defendemos la paz, la democracia, las posiciones de centroizquierda, es que queremos también cometer los mismos errores que cometió un determinado a la derecha, es nosotros mismos matarnos. No, nosotros presentemos lo que tenemos que hacer, los demás que maten solos. Y un movimiento social fragmentado, quieto, muy quieto en los últimos años, iniciativas sociales de movilizaciones en este país, pareciera que se han perdido, doctor Fajardo. Sí, pero el campesinado tiene en sus manos el punto agrario, que es un punto que le da salida a un tema central del conflicto. El campesinado tiene que abanderarse de la necesidad de desarrollar el punto agrario, porque no ha habido reforma agraria en el país que le dé salida a ese problema. Las víctimas del conflicto tienen un punto en el Acuerdo de La Habana que deben de acogerla a ellos, no dejarse manipular por sectores de derecha, algunos de ellos que incluso se presentaron a nombre de las víctimas en las elecciones y que lo único que hicieron fue tergiversar el sentido de la reparación integral a las víctimas. El fenómeno de la criminalidad tiene una salida, va a haber una ley de sometimiento que se deriva del acuerdo de paz. El Clan del Golfo debe
plantearse ya el sometimiento a la justicia y hacer todo el esfuerzo porque efectivamente se apruebe esta ley de sometimiento y logren ayudar a consolidar también la paz. Ya también un llamado a todos estos actores para que efectivamente trabajemos más conjuntamente y al movimiento social, a los jóvenes que no vivieron el conflicto, que no lo sintieron, pero que saben que aquí está la alternativa que va a depender mucho del futuro de ellos y de sus hijos. Hombre, trabajemos por consolidar esto. La guerra no ha sido la salida. Quienes estuvimos en la guerra, quienes conocemos la guerra, quienes sufrimos la guerra. Por ejemplo, a mí me llama la atención el oriente antioqueño, Oscar. El oriente antioqueño, ¿quién lo salvó? Lo salvamos nosotros, lo salvó Guillermo Gaviria, lo salvó todo ese proceso constituyente, lo salvó todas esas acciones que hicimos con el plan congruente. La seguridad democrática lo único que hizo fue golpear ciertos sectores y violar los derechos humanos, pero no hizo en ningún momento lo que hicimos quienes nos fuimos para el territorio a defender al campesinado, a las víctimas del conflicto, a defender realmente el capital social y a sacarlos de esa encrucijada en que estaban metidos. Con una cantidad de falsos positivos que hemos documentado muchas veces, doctor Fajardo. Claro, y que están por definir, por algo le temen a la Justicia Especial de Paz. La FARC no debe mostrar ningún temor, ni los demócratas, ni aquellos que tengan que ver con el conflicto armado desde una óptica, digamos, de desarrollo de los acuerdos, pero quienes indudablemente tienen mucho que perder por el Tribunal de Justicia y Paz, pues indudablemente van a tratar de frenarlo. Esa es otra de las cosas que ellos buscan, que esa Justicia Especial de Paz sea sacada de nuevo de la institucionalidad y realmente no se cumpla con el acuerdo de Necampo. Un poco para ir redondeando, para ir terminando este programa, doctor, ¿qué hacer frente a ese panorama que no está nada claro? No, lo que tenemos que hacer es unir cada vez más esfuerzos, llamar a una articulación de todas las capacidades institucionales y sociales, llamar realmente a una respuesta más unificada, trabajar al máximo porque en este periodo, este corto periodo, hacia la primera vuelta electoral, hombre, se superen una cantidad de escollos que no se superaron con las legislativas y sobre todo también percibir algo. Los partidos políticos, lo que queda de los partidos, tienen que recoger más el problema de la ideología, de las iniciativas, de las propuestas. Si somos verdes, azules o amarillos, digámoslo, ¿por qué tenemos ese color? Tenemos ese color porque tenemos una ideología, porque tenemos un programa, porque tenemos un proyecto político. Quien no lo ve así, ¿para qué construye un partido? Los partidos han perdido su razón de ser, pero la alternativa se puede buscar. Pero hay que cambiar esas costumbres, se cambian por la base y con una reforma política que está en los acuerdos de paz y que no han querido sacarla adelante. Amigos y amigas de Oriéntese, por supuesto que un análisis de la realidad de este país nos llevaría mucho tiempo, pero aquí algunos elementos para considerar. Es necesario hoy darle respuestas a un país, no para nosotros, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos, que merecen no vivir el drama, el terror, el horror de la guerra. Hasta el próximo programa.